Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Sí, así de claro. Pero, ¿qué es lo que de verdad aumenta el riesgo de padecerlas? Hoy vamos a desgranar los factores clave, tanto los que podemos controlar como los que no, basándonos siempre en la evidencia científica. Vamos a ello. Para empezar, una pregunta que nos pone de frente ante la magnitud del problema. ¿Cuál es la principal causa de muerte en el mundo? A ver, a menudo se piensa en guerras, accidentes, incluso en enfermedades infecciosas, pero la respuesta en realidad es otra, la enfermedad cardiovascular. Y aquí tenemos la cifra que lo confirma. Agárrense. Las enfermedades cardiovasculares causan 17,3 millones de muertes al año en todo el mundo. Es un número tan grande que es difícil hasta de imaginar, pero nos deja claro por qué es absolutamente crucial entender qué las provoca. Muy bien, para combatir un enemigo, lo primero es conocerlo bien. Así que, ¿qué es exactamente la enfermedad cardiovascular o ECV? Pues no es una única cosa, es más bien un término paraguas que engloba diferentes problemas del corazón y de los vasos sanguíneos. La ECV se manifiesta sobre todo en cuatro grandes áreas. La más conocida es la cardiopatía coronaria, que es la que provoca los infartos. Luego está la enfermedad cerebrovascular, como los ictus. También tenemos la enfermedad arterial periférica, que afecta a las piernas, por ejemplo. Y por último, la aterosclerosis aórtica, que ocurre en la arteria más grande que tenemos en el cuerpo. Y esta palabra, aterosclerosis, es la clave de casi todo el asunto. Es un proceso silencioso, muy lento, que está detrás de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Imaginen que a lo largo de la vida se va acumulando placa en las arterias, un poco como la cal en una tubería. Pues esa placa las va endureciendo, las estrecha y al final puede llegar a taponarlas. Vale, pasemos ahora a lo más importante, a la parte donde de verdad podemos actuar. Vamos a hablar de los riesgos que dependen de nuestro estilo de vida, los que se conocen como factores modificables. Y aquí es donde la prevención juega un papel fundamental. Y esto es que es potentísimo. El dato es increíble. Hasta el 90% de los infartos están relacionados con factores que podemos cambiar. O sea que no es una cuestión de mala suerte. En gran medida depende de nuestros hábitos y decisiones. Y lo que es súper interesante es ver cómo se acumula el riesgo. Ojo, que no es una simple suma de 1 más 1. Como se ve en el gráfico, el salto de tener un factor de riesgo a tener 2 y luego 3 no es para nada lineal. El peligro se dispara, crece de forma exponencial, porque los factores se potencian unos a otros, es como una bola de nieve. Hablemos claro del tabaco. Para quien fuma 20 cigarrillos o más al día, el riesgo de infarto se multiplica por 6 en las mujeres y por 3 en los hombres. Esto si lo comparamos con alguien que no ha fumado nunca. Es sin duda uno de los factores más potentes, pero también uno de los más reversibles. La alimentación, por supuesto, es otro de los grandes pilares. En esta tabla se resumen algunos de los sospechosos habituales: un consumo alto de grasas trans, presentes en muchísimos ultraprocesados, y un exceso de carnes rojas. Ambos se asocian de forma muy consistente con un mayor riesgo. Al final lo que cuenta es el patrón general de lo que comemos. Y no podemos olvidarnos del movimiento, claro. El sedentarismo es un factor de riesgo por sí mismo. La cifra no deja lugar a dudas. El 12% de los primeros infartos se atribuyen a la falta de actividad física. Y es que incluso un ejercicio moderado tiene un efecto protector enorme. Sigamos con los factores que podemos controlar, pero esta vez con ayuda médica. Hablamos de condiciones de salud que, si no se gestionan como es debido, aumentan el riesgo cardiovascular de una manera drástica. Y que nadie piense que son cosas raras. Esta tabla, basada en un estudio muy importante, el NHN3, muestra lo increíblemente comunes que son. Por ejemplo, en ese estudio, el 38% de los hombres tenía la tensión alta y el 26% el colesterol LDL elevado. Son cifras muy altas en la población adulta. La hipertensión, vamos, la tensión arterial alta, es uno de los grandes villanos de esta historia. Se calcula que es responsable del 18% del riesgo de sufrir un primer infarto. Se le llama el asesino silencioso por algo. A menudo no da ningún síntoma hasta que el daño ya está hecho. La dislipidemia. Suena complicado, pero básicamente es tener un desequilibrio en las grasas de la sangre, como el colesterol. Y esto es impactante. Se le atribuye casi la mitad del riesgo de un primer ataque al corazón. Así que controlar los niveles de colesterol es, absolutamente vital. La diabetes es un multiplicador de riesgo brutal. No solo es que el exceso de glucosa dañe los vasos sanguíneos por sí mismo, es que, además, la diabetes casi nunca viene sola. Suele venir en un pack peligrosísimo junto a la tensión alta, la obesidad y el colesterol alterado. Vamos, que crea la tormenta perfecta.
Bien, ahora toca hablar de los factores que no están en nuestras manos, los no modificables. Y conocerlos no es para resignarse, ni mucho menos. Es para entender nuestro punto de partida y ser todavía más cuidadosos con todos esos factores que sí podemos controlar. El tiempo simplemente no perdona. Este gráfico lo muestra de una forma clarísima. ¿Cómo aumenta el riesgo con la edad? En la década de los 40 a los 50, la prevalencia de enfermedad vascular es de un 2%, pero entre los 81 y los 90, esa cifra salta al 22,3%. Cada década cuenta, y mucho. El sexo biológico también tiene su papel. Por lo general, los hombres tienen un riesgo mayor a edades más tempranas. Pero atención, en el caso de las mujeres, el riesgo se dispara después de la menopausia, llegando a igualar e incluso a superar al de los hombres a edades más avanzadas. Y por último, la genética. Tener un familiar de primer grado, es decir, padre, madre o hermanos, que haya tenido un problema cardiovascular prematuro antes de los 55 en hombres o de los 65 en mujeres, es un factor de riesgo independiente y muy a tener en cuenta. Esta cita de un estudio importantísimo es demoledora y resume casi todo lo que hemos visto. La inmensa mayoría de las muertes por enfermedad coronaria ocurren en personas que tenían, como mínimo, uno de los factores de riesgo que ya conocemos. Rara vez es una sorpresa total. Después de analizar todos estos riesgos, es el momento de acabar con un mensaje de acción y optimismo. Conocer los factores de riesgo no es para asustarse, es para tener el poder de actuar, porque por suerte existe un camino muy claro hacia una mejor salud cardiovascular. Y ese camino, de hecho, tiene un mapa. La Asociación Americana del Corazón lo resume en los 8 esenciales de la vida. Son 8 hábitos y mediciones clave que, si los cuidamos, reducen el riesgo de forma drástica. Son comer bien, moverse, no fumar, dormir lo suficiente y controlar el peso, el colesterol, el azúcar en sangre y la tensión arterial. Así que al final de todo este recorrido, la pregunta no es si se puede hacer algo, sino por dónde empezar. De esos 8 puntos esenciales, ¿cuál podría ser el primer paso? El más pequeño, el más fácil de conseguir, para empezar hoy mismo a cuidar de la salud del corazón a largo plazo.